Un mensaje de Dios para su vida. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor, la cual en esta mañana se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, los últimos versículos, desde el 46 en adelante, que dice de esta manera: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Padre de misericordia, clamo a ti en esta hora, Señor, para que la dirección de tu Espíritu Santo nos dirija, para que no hable yo, para que hables tú, para que tu palabra llegue a los corazones que lo necesitan, para que me des, Señor, gracia y entendimiento para desarrollar esta palabra, este mensaje. Tu bendición sobre cada radio oyente que en esta hora, Señor, nos estará escuchando, y para aquellos que nos están viendo, una bendición especial para sus vidas. Gracias, Padre. Unge mis labios. Habla por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué lindo, amado, es poder hablar de estas cosas gloriosas del Señor. Qué lindo poder centrarnos en lo que Dios hablará a nuestra vida, a nuestros corazones. Para nosotros es una bendición tremenda. No sabe usted cuánto bien nos hace el poder hablar de las cosas del Señor. Cuánta satisfacción hay en nuestras vidas cuando podemos poner en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos sentimos como Moisés clavando esa alta asta allá en el desierto y levantando la serpiente para que aquellos que la mirasen pudiesen ser sanados. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el nombre de Jesucristo hoy día sea levantado para que aquel que fije sus ojos en él pueda alcanzar la sanidad por la picadura de hoy día, del enemigo que ha puesto tantas otras maneras y formas para poder deteriorar la vida del ser humano. Pero aquel que mira a Jesucristo alcanzará la bendición, la sanidad y alcanzará salvación para su alma. Mira lo que la palabra del Señor nos habla en esta mañana. De un hombre ciego, sentado junto al camino, ciego, mendigando, dice la palabra del Señor. O sea, una vida deplorable, una vida de necesidad, una vida de mendicidad, una vida con necesidades y además ciego. No era solamente su carencia monetaria, su carencia económica. No solamente pedía por eso, sino porque no tenía otra forma, no había para él manera, era un hombre ciego. No podía desarrollarse normalmente en algún trabajo. Entonces su sustento, su vida, dependía de la caridad ajena, de la caridad de los demás, de aquellos que podían pasar ahí junto al camino y podían fijarse en ese hombre ciego para poder entregar una ayuda. Bendito sea el nombre del Señor. Pero
Entre tanta gente que pasaba un día, pasó por ahí el Señor Jesucristo. Saliendo de Jericó, dice la palabra del Señor que Bartimeo, el ciego, estaba mendigando, estaba ahí junto al camino, sentado junto al camino. Muchas veces he predicado este mensaje y sabe que siempre Dios tiene algo distinto, algo diferente. Dios, el rema de Dios viene a nuestra vida y nos declara y nos abre un panorama inmenso de bendición que para nosotros, para los que expresamos la palabra del Señor, es algo maravilloso. Bendito sea el amor del Señor. Jesús pasaba por ahí y muchas veces nosotros cantamos una alabanza y cuando Él pasa todo se transforma. ¿Me estás escuchando? Cuando Él pasa, todo se transforma. La alegría viene, la tristeza va. Dios cambia las cosas. Y qué lindo que este ciego no tenía los oídos mal, tenía buen oído. Y preguntó qué pasaba, por qué este alboroto, por qué la gente, por qué el ruido. No, es que va pasando Jesús, Jesús de Nazaret. Y él entendió que era su oportunidad. Era su oportunidad, esa era la oportunidad de su vida. Era el momento justo. Pasaba Jesús y él no iba a dejarlo pasar inadvertido, desapercibido. No iba a despreciar esa oportunidad. Y dice la palabra del Señor que grita: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Amado, qué lindo cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad, esa necesidad interior, esa necesidad, esa gloriosa necesidad de Dios en nuestra vida. Y podemos clamar, podemos pedir, podemos doblar nuestras rodillas. Ahora no estamos situándonos en la situación de Bartimeo, sino que tu propia vida, tú que tienes necesidad, que a lo mejor no eres ciego de la vista natural, real, literal, pero tienes una ceguera espiritual que no te permite ver más allá las cosas de Dios y que bastaría solamente en pedir, clamar: Jesús, Hijo de David, entre en mi vida, entre en mi corazón. Saca todo lo que en mi vida estorba, todo lo que esas cosas que no me dejan la quietud, la tranquilidad, el desarrollo normal de mi vida. Necesito de ti, Jesús, Hijo de David. Hoy es un tiempo especial. Y quizás en esta mañana sea muy especial para ti, amado. Porque vamos a pensar un momentito en lo que Bartimeo el ciego clama y grita. Y la gente le hace callar, le dice: guarda silencio, es Jesús el que va pasando, tranquilo, guarda silencio. Pero mientras lo hacían callar, él más gritaba. A él no le interesaba la gente, le interesaba que una persona en especial lo escuchara, y ese era Jesús. Y volvió a gritar fuertemente: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Lo escucha el Señor, se detiene en el camino y dice: llámenlo. Tráiganlo. Y entonces cambia la opinión de las personas que lo hacían callar y ahora le dicen a Bartimeo: ten confianza, te llama. Le alientan a la fe, ahora le alientan a la confianza, a confiar en el Señor. Y dice la palabra del Señor que cuando escucha que Jesús lo llama, lo primero que hace, este pasaje, amado, está en 3 evangelios. Yo estoy leyendo el Evangelio de Marcos, pero está también en Mateo y está también en Lucas. Y cada evangelista relata este acontecimiento con otros detalles que no están en este. Y dice que Bartimeo da un salto y corre donde Jesús, y mientras lo hacía, se despoja de su capa. Bendito sea el nombre del Señor. Deja la capa de lado y parte al encuentro de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Esto para nosotros tiene un especial significado. ¿Qué es lo que significaba Mira, Jesús lo llama. Primeramente, Bartimeo llama a Jesús y Jesús lo escucha
Y cuando Jesús nos escucha nuestro clamor, ¿sabes? Nunca se va a desentender, nunca se va a hacer el sordo, nunca va a pasar de largo. Siempre tu llamado, tu pedido de auxilio, tu pedido de socorro, tu pedido de ayuda, nunca va a pasar inadvertido, desapercibido. Para el Maestro de Nazaret, Él siempre está atento para oírnos, para escuchar nuestro clamor. Cuando hay necesidad, y a veces tenemos tantas necesidades, tal vez no estemos sentados en el camino, tal vez no estemos ahí mendigando, pero sabe, nuestra alma tiene necesidad. Dice la palabra del Señor que nuestra alma clama y gime por salvación y nosotros no nos damos cuenta de ello. Nuestro clamor no sale de nuestros labios, pero nuestra alma clama, pide, gime, está necesitada. Y Dios no se despreocupa de aquello. Bendito sea el amor del Señor. Escucha a Bartimeo y lo hace llamar, tráiganlo, que venga. Y cuando lo llaman, cuando él escucha que Jesús lo iba a recibir, dio un salto y va donde Jesús, y entre tanto suelta, deja su capa, se desprendió de lo único que tenía, amado, su capa. Cuando nosotros miramos estas cosas, vamos a entender algunas que a lo mejor no estaban vedadas. ¿Qué es lo que significaba la capa para Bartimeo? ¿Qué es lo que significaba? Era su propiedad, era su bien, era lo que lo cubría del frío en la noche, lo que lo cubría del calor en el día, era su cama, era su asiento, era su abrigo, era su ropaje, era lo que lo cubría. Lo que lo cubría, esa cubierta que muchas veces está en nosotros. Dios nos dé entendimiento en todo. Dios nos dé entendimiento y me dé la gracia para poder entregar el mensaje y la reflexión de la palabra del Señor. Esa capa que muchas veces nos cubre, o que nos cubrimos nosotros con esa capa para cubrir muchas cosas que a veces están en nuestra vida y que no queremos que los demás lo vean, incluyendo la hipocresía, incluyendo aquello que nos aparta de Dios. ¿Saben lo que hizo Bartimeo antes de encontrarse con el Señor, antes de tener un enfrentamiento cara a cara con Él? De lo primero que se desprendió fue de su capa. Se desprendió de todo aquello que era lo suyo. Sabía que en ese momento su vida cambiaba y la capa significaba su pasado. La capa significaba su ayer, pero de ahí en adelante el encuentro con Jesús le daba una nueva visión, una nueva vida. Le daba a él unas nuevas expectativas. Esa capa que iba a ir con él, si él la dejaba con él, lo iba a seguir siempre y no se iba a desprender nunca de aquello. Pero fue necesario despojarse de su ayer, despojarse de su pasado, despojarse de aquello que lo acompañó durante toda su vida, hasta que tuvo un encuentro con Cristo. Y de ahí su vida cambiaba y se dio cuenta de aquello. Amado, Dios nos bendiga a nosotros en esta mañana. ¿Cuántos de nosotros ayer estábamos también perdidos, ciegos? Es más, dice la palabra del Señor que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Hasta qué tiempo? Hasta que nos encontramos con Jesús, hasta que el Hijo de David pasó por nuestras vidas, hasta que el Hijo de David pasó por delante de nosotros y la misericordia del Señor nos llamó y estamos con Él. Mi pregunta, ¿nos hemos despojado de la capa? ¿Nos hemos despojado de nuestro pasado? ¿Nos hemos despojado de esa capa de hipocresía que muchas veces llevamos consigo? Hay que dejarla de lado. Hay que dejarla atrás. Suelta tu capa. Suelta, amado, tu capa. Esa capa del ayer. ¿Cómo se llame? Llámese como se llame. Ponle el nombre que tenga. Vanidad, pecado, maldad, tentaciones, qué sé yo. Lo que represente esa capa en ti hay que dejarla de lado para tener un encuentro personal con el Señor.
Deja la capa de tu carácter, deja la capa de tu genio, deja la capa de tu robo, deja la capa de tu adulterio, deja la capa de tu fornicación, deja la capa de tu vanidad, deja la capa de tu falta de fe, deja la capa de tu desconfianza, deja la capa de tus dudas, deja todas esas capas a un lado y acércate al Señor, acércate a Dios ahora libre de aquel pasado, de aquel ayer. Es tiempo. Dios nos da esa bendición. Quizás de alguna manera, muchos de nosotros fuimos Bartimeo, ciegos junto al camino, hasta que el Señor Jesucristo pasó por nuestras vidas, hizo una obra especial, hizo una obra gloriosa en nuestras vidas. Pero amado, la última acción de Bartimeo dejó su capa, dejó de lado su ayer, dejó de lado su pasado, cosa que muchos de nosotros, ¿me estás escuchando? Todavía cargamos, todavía llevamos la capa, todavía nos cubrimos con ella, todavía no queremos que nos vean la verdadera cara, nuestra realidad, nuestra verdad. Hay que soltar la capa, hay que dejarla de lado, hay que ir a la presencia del Señor tal y cual como somos, porque Él nos conoce exterior e interiormente. Que en esta mañana Dios bendiga tu corazón. En esta mañana Dios bendiga tu vida para la gloria de su nombre. Amén. Let us sing with freedom.